Hoy hablamos de pasado, pero vamos a hablar también de futuro, de historia, pero también de presente, porque aprovechamos que hemos invitado a Laura Perea para presentaros la nueva imagen de Macallan, a ver qué os parece la botella rompedora, muy diferente a lo que había hasta ahora, pero a mí me ha encantado, me parece muy bonita. Hablamos de 200 años de historia que ha celebrado recientemente de Macallan, y son 200 años de historia relacionados con España desde el primer momento. ¿Es así, Laura, o no? Totalmente. Bueno, Antes de nada, muchas gracias por sacar este ratito para compartirlo conmigo y poder hablar un poquito de esta maravillosa marca. Laura Perea, te voy a presentar un poquito, es brand ambassador, es embajadora de la marca de Macallan, así que es la que más sabe y por eso la hemos invitado para poder aprender sobre toda esa variedad. Yo creo que estamos siempre pensando en la misma etiqueta los que no sabemos tanto sobre whisky, y bueno, tenía muchas ganas de llegar hasta lo más top que nos ha traído ella con etiquetas muy especiales y algunas novedades también. Vamos a hablar un poquito de historia, un poquito de sus pilares y un poco de lo que viene ahora mismo, lo que vamos a presentar y a tener de nuevo esta temporada. Te decía que está relacionado, volviendo a la historia de España y de Macallan. Sin las barricas de Jerez, Macallan no sería Macallan. Y es que es así, ¿no? Realmente no se puede entender Macallan si no se habla de esta doble nacionalidad, ¿no?, que nos gusta decir que Macallan tiene en el corazón. Contamos con ser escoceses y, por supuesto, todos nuestros procesos se llevan a cabo en Escocia, pero Macallan le debe todo a España. Realmente no nacería sin... No tendría voz. La voz que tendría Macallan sería mucho más distinta, tendría completamente otro perfil si no hubiese dado con España en su historia. Y es que cuando llegas a oler un Macallan 18, lo que estás oliendo realmente es este vino, ¿no?, este Jerez, este punto de España, y lleva como esto marcado en su ADN y en su corazón. Pensando en alguien que no conoce la casa como la conocemos aquí, cuenta un poquito el porqué de esas barricas que llegan hasta Jerez un poco y hasta Speyside un poco brevemente. Esas barricas. Pues curiosamente, Macallan fue la primera casa de whisky en empezar a trabajar como tal el oloroso. Macallan, como bien comentabas, hace el 200 aniversario, hizo el 200 aniversario el año pasado. Sería para el 1824 abrimos, a partir del 1870, cuando se decidió asegurarnos la trazabilidad y la calidad de nuestro producto al 100%, y empezamos a escoger que todas nuestras barricas se envinasen con oloroso anteriormente. Es verdad que es una práctica bastante común en casi cualquier destilado, pero sí que no les importaba si bien era un fino o si bien aparecía un oporto, se envinaba sin más. Macallan decidió ya apostar por seguro con este oloroso y con este vino de Jerez. Cuando yo empecé a escuchar de Macallan, me imaginaba a un clan ancestral escocés, todos enfundados en sus uniformes, en sus faldas, ¿no?, en sus trajes de tartán diseñado para su clan. Y cuando fui aprendiendo un poquito más sobre la casa, resulta que no, que Macallan no es un nombre. ¿Qué significa Macallan? Exactamente, realmente por etimología lo que significa es la tierra fértil del fraile Elan. Bueno, uniformes hay, ¿no?, como vestimentas hay, pero en este caso era de un fraile que se asentó en la zona por el siglo XV. Se decía que por entonces lo que había era una granja o un pozo y poquito más en esa zona, que es donde a día de hoy se encuentra pues nuestro corazón, nuestro estate, nuestra casa, pero sí viene por esto y sin embargo no se ha equivocado, ¿no? Y habla también de esta espiritualidad, más allá del nombre, de la espiritualidad y la conexión que tenemos con la tierra, y que Macallan quiere seguir luchando por esta conexión con su tierra, ¿no? Su mundo espiritual también. Para hacer un whisky con la excelencia de Macallan hacen falta muy poquitos ingredientes, pero mucha paciencia. Claro, la whisky maker, nosotros tenemos una whisky maker que en este caso es una mujer, Christine Campbell, y ella siempre dice que los ingredientes del whisky realmente no son 3, sino que son 4. Están, por supuesto, los cereales, la cebada, el agua y la levadura, pero la paciencia es como el ingrediente más clave, y es que con tan poquitos ingredientes lo que realmente le da forma y lo que realmente le hace ser único es la paciencia y es el tiempo. Sin esto no tendríamos nada. ¿Qué otros ingredientes necesitamos, aparte de la cebada, del agua, y está? Y un poquito de madera. Claro, cebada, agua, levadura y tiempo. Paciencia es el primordial.
Si pudiéramos volver a 1824 y volviéramos otra vez al día de hoy, ¿cómo crees que sería y nos diferenciaría el Macallan de entonces con el de hoy? Pues de principio veríamos una destilería pues mucho más chiquitita, ¿no? Una destilería pues recién nacida, un poco de la nada, pero lo que me resulta curioso de Macallan es que 200 años después sus valores siguen siendo los mismos. Entonces es verdad que el producto, por supuesto que al final hablamos de que estamos unos años que los controles y todo está mucho más milimétricamente controlado, ¿no? Pero sí que vamos a seguir manteniendo el mismo perfil de sabor. Y en las mismas buenos pilares, la misma artesanía, el mismo legado, las mismas ganas. Y algo que me encanta de Macallan es la importancia que se le da a cada uno de los detalles y el equipo humano que hay detrás, que es muy grande. Si pudieras volver atrás y pasar un rato en una sala de barricas antiguas al lado del fundador de Macallan, ¿qué le dirías? ¿Qué le llevarías desde el futuro? Bueno, por supuesto que le llevaría a poner los productos para que vea realmente dónde ha llegado Macallan a día de hoy, siguiendo pues lo que empezó él, ¿no? Con lo que partió con él, cómo habíamos llegado. Pero casi más que decirle, me gustaría preguntarle realmente qué fue lo que hizo que empezase con esa magia de querer crear este destilado, por un lado. Y por otro lado, pues, ¿cómo te hace el vino, o sea, el whisky en este caso, aprender en la vida? Porque es una lección de vida. Es decir, ¿cuántas veces has tenido que realmente destilar, luchar, equivocarte y volver a crear para sacar el lote que dijes, este es el lote de la calidad que yo quiero? ¿Cuál fue el lote que consideró de la máxima calidad para empezar a surgir con ello? Vamos a hablar mucho de esa calidad esta tarde. Y pensando en ello, planteo la competitividad férrea y tremenda que hay entre los productores de whiskies de lujo hoy en día. Sin embargo, vosotros lo que buscáis es seguir siendo auténticos, como tú dices, como en el siglo XIX. ¿Cómo llegáis a esa autenticidad que no se pierde? Siguiendo los valores. Creo que bueno, cada uno es libre de tomar sus decisiones y por supuesto de hacer distintas cosas. Macallan siempre se ha caracterizado por seguir los valores que empezaron en un momento. De hecho, bueno, pues como bien sabéis, cuando hubo el auge del whisky, muchas de las casas decidieron cambiar sus alambiques de mayor capacidad para que diese más cantidad, más rendimiento. Macallan desde el primer momento siguió trabajando con sus mismos alambiques, no quiso cambiarlo y creo que muchas veces para mí es lo que marca la diferencia, de saber que tu camino va hacia aquí, que tú quieres seguir trabajando tal y como lo hacías en tu historia. Y esto habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, ¿no? Pero es un valor que no se le puede negar. ¿Cómo se encuentra el equilibrio en un mercado en el que necesitas para poder abastecerlo un tiempo que la sociedad actual no está dispuesta a esperar, porque vivimos en la inmediatez más absoluta y necesitamos novedades permanentes, ¿no? en nuestra vida? El tiempo no es negociable. En este sentido, cuando hablamos de whisky, el tiempo no es algo que se pueda negociar, no es algo que se pueda trampear si quieres hacer realmente algo bueno. Entonces creo que hay muchas maneras de realmente dar esta necesidad de urgencia o no simplemente con el líquido. Se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Como comentabas, hemos hecho un cambio de packaging, colaboraciones con distintos artistas, como vamos a ver después, o este tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser un líquido lo que te dé esta noticia y estas ganas de saber, sino puedes hacerse de muchas maneras. ¿Cómo nacen, te iba a preguntar ahora precisamente, esas colaboraciones con diseñadores y con artistas que hacen que la excelencia de lo que hay dentro de la botella vaya mucho más allá? Si pensamos en el whisky, realmente el whisky es un arte. Necesitamos muchas de las cualidades que se necesita para cualquier otro tipo de arte. Vas a necesitar esta paciencia, esta técnica, esta energía y originalidad y mil cosas que vas a compartir en común el whisky con cualquiera de los artes. Entonces es una simbiosis realmente perfecta. Es elevar la experiencia del consumidor
a otro nivel, el que pueda disfrutarlo con todos los sentidos. No se trata tanto de vestir una botella bonita, se trata de realmente elevarlo a otro nivel y que el consumidor lo pueda percibir y degustar simplemente con la vista, por ejemplo. ¿Qué busca The Macallan cuando inicia un proyecto sabiendo que a lo mejor no va a ver la luz hasta la siguiente generación? Porque hay whiskies que tienen 50, en esta edición tan maravillosa que habéis hecho por el 200 aniversario, hay uno de 80 años, por ejemplo, ¿no? Es una esperanza un poco humilde, ¿no? De decir, creo que lo que hago merece la pena y quiero que dentro de 2 generaciones o de una generación o lo que sea, puedan vivir esto. Además, me encanta de Macallan que es, sobre todo el 25, vamos a ver, es una cápsula del tiempo. Entonces, para mí es una manera de transmitir a un futuro lo que es el día de hoy. Lo que había entonces. Sí, sí, sí. Hablando de futuro y de otras generaciones, es la nueva generación, la generación actual, la que está marcando un cambio en el sector del lujo y en el consumo de lujo de una forma diferente. ¿Cómo se adapta The Macallan a esta nueva generación que demanda lujo? Hay cambios, sobre todo creo que, por ejemplo, este cambio visual de imagen que comentábamos tiene un enfoque un poquito más desenfadado, es más joven pero bastante elegante, y también buscamos el llegar a ese perfil que no se quede tan atrás, ¿no? Hay un montón de... Macallan se basa en un montón de ediciones o de release o de whisky Nash también que van saliendo para todo tipo de perfil, para todo tipo de gusto, para si no eres consumidor de whisky, te quieres iniciar, como pueda ser más el perfil joven, que al final su paladar a lo mejor no está tan preparado para cierto tipo de sabores. Macallan va a hacer ediciones para todos ellos. Y además que hablábamos, esta colaboración visual, también creo que es un punto muy llamativo para poder llegar a estas generaciones. En Mantequerías Bravo estamos disfrutando viendo que se rompen en esta generación algunos tabúes que eran impensables, ¿no? Hace 20 o 30 años, como consumir sin ningún pudor vino blanco con un cubito de hielo, por ejemplo, si nos gusta súper frío, cerveza, lo hemos visto también, o un vino de otra forma diferente. Esto también está sucediendo con el whisky, también con los premium, y alguien que está en su casa y lo que le gusta es el Macallan 18, decide tomarlo como un combinado. ¿Cómo ve la casa, que no deja de tener mucha historia, tradición y excelencia, tendencias como esta? Por una parte, creo que sí, Macallan apoya mucho esta nueva tendencia de cambiar el consumo, de cambiar la forma de consumirlo. Al final el whisky es como un traje, cada persona se lo va a adaptar a su estilo y lo va a consumir como realmente lo vaya a disfrutar. Pero es cierto que Macallan también invita a que a partir de ciertas referencias, sobre todo ya tenemos un 18, un 25, que se dé la posibilidad a degustarlo solo. O sea, no está reñido con que lo podamos tomar de alguna manera, pero sí que vamos a intentar disfrutarlo de la otra también para poder comparar, para poder... Hay momentos para todo, hay momentos que te va a apetecer un combinado, hay momentos que te va a apetecer un cóctel, y hay momentos que te va a apetecer degustarlo simplemente neat. Hay una tendencia, con esto acabamos y vamos a empezar ya a hablar de lo bueno, innegable, a la que aquí no hemos colaborado, a consumir menos alcohol del que se consumía hace unos años. ¿Crees que esa tendencia nos debe llevar a consumir efectivamente menos, pero mejor producto? Creo que no necesariamente tiene que ser menos, sino más consciente. Es un consumo más consciente de qué queremos, de valorar. Creo que sobre todo las nuevas generaciones cada vez más valoran de dónde vienen, valoran un poco la historia, valoran un poco, por ejemplo, mucho el tema de la ecología, que suele mirarse un poco más. Creo que más que esto, que dejar de consumir, que es cierto que la gente joven dicen que bueno, que cada vez se está consumiendo menos, está siendo más consciente a la hora de elegir qué quiere consumir. Bueno, vamos a darles a elegir, vamos a enseñarles bien lo que nos ofrece de Macallan, y luego decidimos qué es lo que nos gusta más a cada uno. Te voy a dejar aquí solita y nos cuentas todo lo que sabes. A por ello. Perfecto. Empezamos con el principio, ¿no? Vamos a empezar con un Macallan 12, al final un histórico, ¿no? Interesante.
un clásico de realmente de la casa, lo que empezamos conociendo todos, ¿no? El whisky que vamos a empezar todos conociendo, el primer whisky que vamos a ver en un bar o que podemos empezar a disfrutar y también poder permitirnoslo, ¿no? En este caso lo que tenemos es una mezcla de 2 barricas. Double cask significa 2 barricas, y en este caso vamos a trabajar barrica de roble europeo y barrica de roble americano. Vamos a tener una mezcla que tira ligeramente más al roble americano. Por esto el tipo de tono que vamos a tener es un tono más claro, aunque yo particularmente no soy demasiado fan de mirar demasiado el color del líquido. No necesariamente más oscuro quiere decir que tenga más edad. Es whisky, como todo, se puede trampear. No es el caso de Macallan, que nos encanta hablar de nuestro color natural y defenderlo, pero sí que puede ser trampeado, entonces no me gusta darle tanta importancia. A la hora de catar, sobre todo para si nos ve alguien que no sea muy consumidor de whisky, sugerirle que lo cate a cierta distancia, con boca abierta y a cierta distancia. Hablamos de un producto que tiene 40 grados. No se los podemos quitar, esto es inevitable. Si nos lo llevamos a nariz, tal y como estamos acostumbrados a catar vino, lo que va a pasar es que nos vamos a quemar y posiblemente no aprendamos nunca a catar. Catar no es que sea algo fácil, es algo muy subjetivo, pero si encima lo acercamos demasiado, posiblemente no lleguemos a encontrar nada. Aquí contamos con mucha, para mi parecer, lo que tiene es mucha naranja. El aceite esencial de la cáscara de naranja lo vamos a encontrar en una alta cantidad aquí. Naranja y vainilla serían casi las 2 notas que más me daría el Macallan 12 en nariz. A la hora de llevarlo en boca, igual mi sugerencia, vamos a darle un primer traguito, vamos a dejar que nuestro paladar se acostumbre, nos mojamos simplemente la punta de la lengua, lo dejamos un poquito en la boca y que se acostumbre. Y ahí sí, vamos a darle una segunda oportunidad, porque todo depende del momento en el que estemos, si es por la mañana, si es por la tarde, qué hayamos comido con anterioridad, dónde nos encontremos. Vamos a darle un segundo traguito y aquí vamos a empezar a encontrar igual, la naranja me parece que está muy notable en este whisky, pero podemos encontrar pequeñas notas un poquito a pasas, vamos a encontrar un poquito los orejones, no en exceso, pero sí que lo vamos a encontrar aquí. En cuanto a boca, nos deja además una sequedad, una pequeña sequedad aquí detrás, se nos corta. Esto normalmente lo vamos a asociar bien a pimienta negra, pimienta blanca, depende, y jengibre. La gente, dependiendo del país de que vengamos, vamos a asociarlo a una cosita u otra. Es normal, es un poco lo que os comentaba, ¿no? Tengo un compañero que siempre dice, si tu abuela te hacía una tarta de limón, a mí tu abuela no me hacía tarta de limón, a mí no tiene por qué recordarme esto, ¿no? Y vamos a tirar un poco de recuerdos y de qué nos hacen notar y a qué momento nos va a llevar. El Macallan 12 es un caballo ganador, como suelo decir, porque al final es apto para toda gente que le guste, que no le guste el whisky, perfecto para iniciarse en esto, para empezar y para ir degustando. Es verdad que tiene un puntito más seco, que no va a ser tan para todo el mundo, pero el roble americano muy presente. Enrique. Vamos a seguir con una nueva edición, y en este caso va a ser de Macallan Harmony 5. La colección de Harmony es una colección muy interesante, lleva 5 ediciones, como podéis imaginar, y se centró mucho también en la ecología. Cada una de las cajas, cada uno de los packaging de estas ediciones, lo que tiene es que están hechos con materiales reciclados. Se empezó con un cacao fue la primera de las ediciones, café arábica la segunda, se pasó a una colaboración de las hermanas McCartney, una cuarta en colaboración con el Circo del Sol, esto que hablábamos acerca de las colaboraciones con artistas, y este último hemos decidido volver a estos principios en los que hablábamos de sabores. Y esto se basa en nuestro equipo, en nuestro Whisky Mastery Team, y ellos van catando uno a uno cada una de las barricas que tenemos en nuestro warehouse. De hecho, para que os hagáis una idea, dentro de cada una de las copas... Perdón, te voy a interrumpir para que vean. Por favor. Qué bonita es la botella. Dentro de cada una de estas copas tenemos más de 600 pruebas para que esto pueda llegar a estar y a ser saboreado por nosotros. En este caso lo que han encontrado son unas notas a melocotón, albaricoque, vainilla.
en boca un perfil que nos va a sorprender bastante porque es cálido. Es cálido. Es muy cálido, pero es muy redondo. Ya tiene especias, pero tira otro tipo de especias. No se nos queda esta sequedad que se nos quedaba en el anterior. Pero es algo bastante distinto a lo que normalmente traemos a la mente cuando probamos Macallan. No es para nada seco. La verdad que es un whisky que, bueno, acaba de salir. Apenas hemos tenido la posibilidad de darlo a degustar, pero está encantando. Y para mí es un completo descubrimiento. Además son ediciones que no son extremadamente costosas, con lo cual tenemos una calidad-precio, me parece muy muy sorprendente a la hora de disfrutar. Vamos a llegar, como no podía ser. Laura, Cuéntame. Que hablando de la gente joven y de cómo Macallan trata de adaptarse a estas nuevas generaciones, que precisamente esta salida al mercado era un poco pensando también en gente joven. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la imagen que tiene ya de por sí es bastante disruptiva. El sabor que tienes a la hora de degustarlo es tan redondo y es tan accesible para gente que a lo mejor no esté tan acostumbrada, Es muy fácil. que llega, bueno, como veréis, se llama Gin Tea y es que las notas a Orchid Tea que encontramos aquí está abierto a un sinfín de paladares, pero a un paladar joven que todavía no esté quizá demasiado acostumbrado a un perfil más seco de whisky, creo que puede llegar perfectamente a este whisky, sorprenderles y enamorarles. Antes de pasar al siguiente, ¿con qué maridamos un whisky? ¿Con qué maridamos un Estamos whisky? acostumbrados a que nos pongan una patata frita, un cacahuete, un fruto seco, una cosita así, pero ¿con qué lo tomarías tú en tu casa? ¿O con qué lo maridamos si queremos tomar un aperitivo más completo? A mí que me encanta el maridar los whiskies, yo suelo cocinar y hacer mis aperitivitos y de hecho acostumbro usar Macallan como ingrediente dentro de estos aperitivos. He ido jugando mucho últimamente. La opción fácil, por supuesto, siempre es algún tipo de chocolate. Cualquier producto que contenga un poquito de grasa nos va a crear una pequeña capita en la boca que nos va a facilitar los 40-43 grados o la graduación alcohólica que tengamos, que por supuesto que hablamos de Macallan, que es un whisky muy fácil a la hora de consumir, pero sí que los grados van a estar allí, ¿no? Entonces, maridarlo a la hora de chocolates, por ejemplo, sería muy fácil. Yo el Gin Tea lo he estado maridando con chocolate blanco y té matcha, por ejemplo. El 25 me encanta maridarlo con un queso azul que hago infiltrado con Macallan, pan de cristal y alguna cremita de oloroso por encima. Me encanta el 18, suelo jugar con un brownie de chocolate, con foie, una esferificación de aceite de oliva y un caramelo, que bueno, es algo que aprendí hace muchos años y le voy dando versiones y lo voy ajustando dependiendo del whisky en sí que quiera tomar. A la hora de consumir un whisky tenemos la opción de abrir el whisky. Es verdad que antes siempre hemos sido como de tomar whisky neat, ¿no? O whisky al que no se le añada agua. Actualmente en Escocia te van a decir que hasta el 50% lo puedes añadir. Podríamos tener un 50% agua, 50% whisky en la copa. Y lo que vamos a hacer es rebajarlo, hacerlo más fácil para cierta gente que quizá no esté tan familiarizada o que quizá no le guste tanto estos sabores a madera, y vamos a empezar a encontrar mucho más pues sabores como pueda ser el cereal. Esto lo vamos a encontrar añadiéndole agua. Podríamos empezar por unas gotitas y ir viendo cuál es el perfil o cuál es la cantidad de agua que se ajusta a nuestro paladar. Volviendo un poquito a esto de que el whisky es un traje, podemos ir jugando a ver qué nos cuenta cada uno en cada momento, ¿no? La pipeta para esto. Esto es la pipeta. Si queréis, podemos añadirle un poquito de agua al whisky e ir viendo. Empezamos por el 12. Sí. Y ver cómo cambia, ¿no? Y ver cómo cambia y cómo va a evolucionar. Yo le he echado 3 gotitas, podéis echarle un poquito más, por supuesto, pero con 3 gotitas ya es suficiente para quitarle este punto. Va a seguir teniendo este punto especiado, pero es verdad que se nos diluye
un poquito más, se nos abre y sale un puntito floral, un punto floral muy interesante. La sequedad que comentábamos de antes aquí ya pues nos desaparece. Sí, es verdad. Solo con 3 gotas. Sí, 3 gotitas de agua. No me podía imaginar que echándole 3 gotitas de agua le quitara la sequedad, es verdad. Todavía no he tenido la posibilidad de probar el Gin Tea con agua, porque es verdad que, igual que os digo que podéis tomarlo como queráis, yo soy de las que toma el whisky solo, es mi costumbre, pero no he tenido todavía la posibilidad de probarlo. Sí que os animaría a que probéis, bebedlo como realmente os guste, pero a que probéis el whisky tal y como viene en la botella, primero. Después ya lo probamos como queramos, pero al final hay un equipo del Whisky Mastery Team, en este caso, que lo que hacen es escuchar la barrica y considerar cómo se comporta a cada graduación. Lo van a sacar en la graduación que ellos consideran que mejor se comporta. Eso no quiere decir que sea la graduación que más nos guste a nosotros, quiere decir que ellos consideran que es así. Entonces sí, invito a ver qué han pensado o a sentir cómo han considerado que este whisky se expresa en su máxima expresión y después ya degustarlo como realmente a nosotros nos guste. Espectacular, el número 5, ¿eh? El Gin Tea, sí. El número 5, sí, el de Macallan Harmony 5 realmente es la gran sorpresa de este año casi. Muy peligroso. Porque está, sí, es peligroso, es peligroso. Yo digo es que es muy fácil. ¿Te podemos preguntar? Sí. Sí. Por supuesto. Tema temperatura, que ya hemos hablado antes, a ver, no sé lo que decía ella, ¿cuál es la recomendación? O el estándar. Y es verdad que cada uno puede tener su gusto con hielo, sin hielo, más frío, menos frío. Siempre se ha dicho que el whisky es un destilado que se ve a temperatura ambiente. Pero tenemos que tener en cuenta que la temperatura ambiente el 1 de enero en Londres no es la que encontremos aquí en Madrid en agosto. Entonces creo que no hay que ser excesivamente estricto con esto. Al final vamos a tomarlo como nos guste. A mí particularmente me gusta con una temperatura de un vino tinto, por ejemplo. Es la temperatura que a mí me gusta. Lo que yo suelo hacer es enfriar el vaso, tirar el hielo y añadir el whisky. Y esto me va a dar ese puntito de frescor sin aguarlo en el sentido de que a mí me gusta exactamente puro, pues... ¿Y conservarlo en una cava para que tenga la temperatura tal? ¿O eso no se recomienda por algún motivo especial? Siempre que no nos pasemos de temperatura, no le pasa nada, pero al final el whisky es como la música, ¿no? En cuanto más bajemos la temperatura o más bajemos el volumen, más matices nos vamos a ir perdiendo. Entonces sí que creo que hay que tener un poquito de cuidado de no pasarnos bajando la temperatura, pero si la queremos conservar así, no hay ningún problema. Nos pregunta alguien que nos está viendo si se puede saber qué envejecimiento tiene Harmony, o es el secreto. En este caso no se sabe. No, cuando hablamos del Harmony, al igual cuando estamos hablando del Rare Cask, hoy vamos a probar dos whiskies que son denominados whiskies NAS. Los whiskies NAS son non-age statement y lo que van a hacer es no declarar la edad. No por nada, porque realmente Macallan siempre envejece un mínimo de 12 años, lo declare o no lo declare como edad, lo tenga como estándar, pero quiere jugar con que el sabor muchas veces es más importante que la edad. Yo sé que en España muchas veces este concepto nos cuesta, porque bueno, pues cada país tiene lo suyo, ¿no? Y a nosotros no terminamos de ver que porque no sea más mayor no tiene por qué ser mejor. Pero sí que, bueno, han buscado este perfil de sabor, ellos van a ir catando y si encuentran estas barricas, tengan 15, tengan 20 o tengan 30 años, que te dan estas notas a té y al albaricoque y que comentábamos antes, son las que van a usar. Entonces no te van a decir exactamente el número de edad porque no quiere que esto lo dejemos en un segundo plano y que nos centremos en el sabor que tiene. Pasamos si quieres a la siguiente. Perfecto. Pues vamos con mi favorito. Sí, lo tenía que decir, pero en este caso vamos con un de Macallan Rare Cask. Para mí es una joyita. No sé si habéis tenido la posibilidad, pero me parece maravilloso. Maravilloso cada año porque nos volvemos a encontrar frente a un whisky NAS, no van a declarar la edad y el número de barricas que aparece cada año va a ser relativo. Un año encontrarán 37, otro año encontrarán 15 y el siguiente a lo mejor 50 y esto lo que haya es lo que va a haber. Y lo que están buscando es un perfil de sabor único, completamente único, siempre con un mismo perfil, más o menos con el perfil que han ido saliendo Rare Cask. Pero si tenéis la posibilidad de probar un 19 a probar un 23, no se van a parecer apenas en nada. La cantidad de taninos que va a tener un 19, por ejemplo, es mucho más alta que la cantidad de un
Rare Cask del 23. Para que os hagáis una idea, solo un 1% de las botas o de las barricas que encontramos en nuestro warehouse podría llegar a considerarse un Rare Cask. Es, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Es algo completamente excepcional que se van a encontrar en las barricas. Qué rico. Vamos a tener vainilla, pero tenemos pasa. Tenemos un punto cítrico, pero me tira un poquito más casi al limón, no tanto a la naranja que encontrábamos en el primero. Este punto cítrico va a evolucionar a otro punto, con un final medio tirando a largo. Es el punto que tiene Macallan. De hecho, si os dais cuenta, Macallan casi todos sus finales son finales largos. Y es que por el proceso de destilación que nosotros usamos, tenemos el que es conocido como el alambique curiosamente pequeño. Y es tan curiosamente pequeño que es un icono no solo para Macallan, sino también para Escocia. Ha sido la imagen del billete de 10 libras escocesa durante muchos años. Y es que tenemos un alambique tan pequeño, con un cuello tan cortito, con forma de cebolla, que el líquido va a tener mucho contacto con el cobre. Enseguida va a empezar a subir y se va a enfriar. Nos vamos a quedar con toda la parte oleosa, haciendo que Macallan sea uno de los whiskies casi más oleosos de Escocia y que nos va a mantener muchísimo tiempo en boca. Por más que estemos hablando, vamos a seguir teniendo ese bonito recuerdo, ¿no? Con nosotros en el paladar. Y el Rare Cask es un ejemplo muy bueno de esto. Es casi, bueno, mucha de la gente a la que le pueda preguntar y que haya llegado a probar esta referencia, acostumbran a quedarse con ella. Es una cosita muy interesante. Ya de por sí el decantador en el que viene es muy bonito, la caja es preciosa, el packaging que lleva es muy llamativo y el sabor es inconfundible, es otra cosita. Si queréis añadirle agua, está en vuestra mano. Vamos a hacerlo. Sí. El punto de Jerez también es muy interesante. Súper bueno, sí. ¿Es obligatorio? No, ahí a elección, quien quiera puede escoger agua y quien no quiera no hace falta que lo añada. Escocia nos lo permite ya. Es que ya me lo he bebido. Hasta luego lo llegaste, Y para terminar la cata sí que sí, vamos a terminar con una pequeña joya. Y en este caso ya estamos hablando de 25 años. 25 años y es por lo que me encanta hablar de Macallan como una cápsula del tiempo. Porque si contamos que en proceso para que hacer nuestras propias barricas, Macallan no compra las barricas, Macallan hace sus propias barricas y esto nos va a llevar un proceso de entre 5 y 6 años. Si contamos con que 5 o 6 años ni siquiera hemos empezado a hablar de whisky y después necesitamos envejecer durante 25 años, nos vamos a que un whisky que para empezar a hacer este whisky hace 30-31 años que se empezó a crear esto que vamos a degustar ahora. Entonces me parece una verdadera cápsula del tiempo lo que vamos a tener entre manos. Me parece muy interesante de Macallan que muchas veces cuando hacemos las catas me dicen, bueno, es que cuando vamos a un 25 o vamos a un 30 me recuerda el brandy, me recuerda el coñac, tiene tal evolución, tal redondez a la hora de degustarlo que muchas veces nos dan estos pequeños matices. Macallan juega con algo muy interesante y es que vas a poder llegar a mucho perfil de consumidor, porque el bebedor de ron le va a encantar este perfil. Al sommelier, por regla general, es algo que le puede llegar a apasionar. Y si hablamos de brandy o de coñac, si nos vamos a una referencia como sería un 25 o un 30, estoy seguro que va a ser un acierto total. Aquí encontramos a Jerez. Aquí estamos en España, hemos vuelto en este viaje y hemos podido llegar otra vez a esta bodega. Me encanta que tiene algo que para mí es el aroma, y cuando hablamos de este tipo de referencias es el momento de abrir una puerta a una bodega de vino de Jerez en el que te da este golpe a humedad, a madera, a vino, al vino que está, al vino que ya no está pero que ha dejado los pozos, ¿no?, en estas barricas, y ese momento de abrir puerta para mí es igual a ese momento de dar el primer trago a un Macallan 25 que te transporta directamente y que te hace demostrar por qué realmente Macallan le debe
todo a España. Y es el claro ejemplo de por qué es esta nota a orejón, a pasa, a chocolate, esta intensidad, estas especias un poco más tirando hacia el clavo. Es un maridaje, es un postre perfecto. No necesita ni siquiera ser maridado porque creo que como postre habla por sí solo, la verdad. ¿Qué nos has traído? No sé si nos has traído para abrir los chakras. He traído las 6 esferas. Os voy a quitar esto para que lo podáis ver. Os he traído las 6 esferas de Macallan, que se basa en sus 6 pilares. Es un poco lo que os he ido comentando durante esta cata, porque creo que casi todos han salido, pero sí comentaros. Tenemos por un lado, representando con el mármol, el Estate, esta casa de la que os hablaba, de nuestro fundador, Alexander Reid, que curiosamente, por cierto, no lo he comentado con el cambio de packaging, pero si lo tradujésemos sería así como Alejandro el Rojo. Pero también Macallan hace un poco esta historia y esta vuelta a sus orígenes, volviendo a usar estos tonos, ¿no? Esto sería el Estate, donde está la destilería, donde está esa casa espiritual, y lo vamos a representar con mármol. Lo siguiente va a ser alambique, este alambique curiosamente pequeño que os contaba, y lo vamos a representar con cobre puro. Los 3 tipos de barricas, 3 tipos de madera, 2 tipos de barrica, roble europeo, roble americano. Tenemos cada una de las partes, va a ser una de estas maderas. Y un poco dándole hincapié a este proceso que os comentaba de 5 años, de 6 años, para poder llegar a crear esta barrica, envinarla y que después nos pueda hablar, ¿no? como nos habla Macallan del vino de Jerez. El siguiente es la albariza, suelo de Jerez. Asegurarnos la trazabilidad, trabajamos con Valdespino, actualmente tenemos una participación con Valdespino y es quien nos va a suministrar los vinos. Valdespino, al igual que Macallan, están muy preocupados por el proceso de trazabilidad y te aseguran pues, que siempre se usan las mismas uvas para hacer los mismos vinos. Entonces, pues, así Macallan puede asegurar la trazabilidad al 100% desde el roble, desde el árbol que nos va a hacer nuestras barricas, que contendrá nuestro whisky, a la uva que va a envinar esta barrica. El color natural que nos lo va a dar de por sí la madera, que en este caso representamos con resina, y por último este equipo de Whisky Mastery Team y de Christine Campbell, que está representado por Onyx. Es un poco la manera de representar los pilares de Macallan en una pequeña caja. Está bien, me gusta. Hemos tenido muchas interpretaciones sobre... Sí, ha habido un poco de todo. Esto no sabíamos si era para leer el futuro de la casa o para qué era. Me gusta más esta versión, ¿eh? Sí, no, es más romántica. Para despedirnos, quería decirte que hay una cosa que valoro muchísimo de Macallan, y es que los grandes productores, los más prestigiosos de vinos, de destilados del mundo, insisten siempre en elaborarlo dentro de una especie de castillo impenetrable de altos muros en los que todo es secreto, y sin embargo de Macallan tiene una de las mejores experiencias que se puede vivir al visitarlo. Está abierto para cualquiera que tenga ganas de acercarse hasta allí. La verdad que sí, es bueno, creo que todo lo que tenemos aquí es para compartirlo, no es para esconderlo, ¿no? Y a Macallan le encanta mostrar lo que hace, le encanta contar todo esto y compartirlo con todo aquel que quiera escucharlo. Es ahí la posibilidad de visitar la destilería, y bueno, os animo que si tenéis la posibilidad de verdad que lo hagáis, porque para mí es como llegar a una catedral del whisky. Yo iba a decir a un templo, ¿no? Literal, cada uno de los espacios de la destilería están diseñados para crear una experiencia en sí misma. Es verdad que es una destilería muy nueva. Roger Steel Harbour y Asociados fueron los que se encargaron de diseñar esta destilería, que si no suena, seguramente os suene más por la T4 de Madrid. Compartimos arquitecto con ellos, y es una destilería no disruptiva, que va a representar las colinas que vamos a encontrar en Escocia, techos de madera, 17 plantas autóctonas en la parte superior del techo, que va a jugar con la temperatura para que no varíe tanto el interior y exterior durante todo el año. Y la verdad que verlo es... no hay manera de describirlo porque lo tienes que vivir. Llegas allí y ves realmente la importancia de esta conexión con la tierra que hablábamos antes, que estaba intrínseca en su nombre, ¿no? Pero llegas y ves el río, ves
el tipo de cultivo que hacen de barbecho y de cómo bueno, pues haces un ciclo y este año le toca a esta parte descansar y los animales van a pastar en esta parte. Es un poco un método tradicional, respetando las tradiciones, respetando a la naturaleza y hablando pues con ella, ¿no? Ya tanto de la destilería muy nueva, realmente impresionante, como todo el entorno natural que rodea Macallan, es algo que merece la pena ser visto y que por supuesto es más que accesible. Bueno, espero que esto amplíe el punto de vista que tenemos de solo una botella que hay en una estantería y que tiene un prestigio en las mesas, ¿no? Eso, y en eso medios espero. de comunicación, que entendáis que hay un proyecto muchísimo más grande detrás y bonito que ha permitido llegar hasta aquí después de 200 años. Sí, sí. Bueno, vamos La a verdad brindar que sí. por lo que vamos a disfrutar ahora tú y yo. Slaintxepa. Muy bien, yo aprendo más lento que Laura. Bueno, muchas gracias por conectaros con nosotros. Nos vemos muy Gracias. prontito.